Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y en esta oportunidad vamos a hablar del IU. Este es un término muy utilizado en la contabilidad de ciertas empresas en Colombia. Ya vamos a explicar cuáles, pero primero déjenme explicarles de qué se trata. El IU es una figura que se utiliza en Colombia principalmente, básicamente, para efectos tributarios. ¿A qué me refiero con esto? A que de este parte la base para liquidar, por ejemplo, el IVA, la retención en la fuente, la retención de ICA, de empresas que desarrollan actividades ya sean de obras civiles, de aseo, cafetería y vigilancia. Para estos sectores se usa el término de IU, que sus letras corresponden a una sigla. La A de administración, la I de imprevistos y la U de utilidad. Resulta que para ese tipo de empresas no calculamos el IVA o la retención en la fuente o el ICA, como lo hacemos normalmente con otras empresas. Hay que tener muy presente el IU y de ahí es que vamos a tomar la base para calcular estos impuestos o retención. Lo que significa cada uno de sus conceptos. La parte administrativa son los costos relacionados de administración. La parte de imprevistos son los costos que por X o Y motivo no se pudieron calcular, pero que se tuvo que incurrir en ellos para poder realizar el contrato final. Y la utilidad, que es lo que espera ganar la persona que realiza el contrato. Cada una de estas letras, cada uno de estos conceptos de IU van a tener un porcentaje asignado y negociado entre las dos partes. Vamos a hablar un poco de las tarifas que se aplican sobre este IU y al finalizar del video hacemos un ejercicio como práctica de lo que ya expliqué. Se entiende que el IU es un porcentaje más bajito del valor total del contrato a realizar, por lo que si hiciéramos un ejemplo como a manera general, un contrato de construcción o de obras civiles que vale, por ejemplo, 100 millones de pesos, al calcular los impuestos no va a ser lo mismo que si lo calculamos sobre el IU, que debe ser mínimo del 10% del total del contrato, que para nuestro ejemplo sería 10 millones de pesos. No sería lo mismo calcular los impuestos sobre 100 millones de pesos que sobre 10 millones de pesos. Veamos las variaciones que tenemos para el cálculo del porcentaje de IU. Entonces, los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, servicios de trabajo temporal, los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, según el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, tendrán un porcentaje mínimo del 10% del valor del contrato para IU. Ahora, los servicios de vigilancia, supervisión, consejería, aseo temporales de empleo, prestados por personas jurídicas sin ánimo de lucro, según el numeral 4 del artículo 468-3 del Estatuto Tributario, no existe un porcentaje mínimo, es el que pacten las dos partes. Y para contratos de construcción, según el artículo 3 del decreto 1372 de 1992, no existe un porcentaje establecido, igualmente es el que las partes pacten. No quiere decir que yo voy a hacer un contrato y digo, ay no, yo quiero que el IU de mi empresa sea de 5%. Porque hay que ir a la normativa a ver qué porcentaje podemos aplicar. Como vemos, el mínimo solo aplica para un tipo de empresa. En los otros dos casos, la base será pactada por las dos partes. Ahora vamos a ver cómo sería el tratamiento del IVA en este tipo de contratos sobre IU. Entonces, en el primer caso que veíamos los servicios integrales de vigilancia, cafetería y aseo prestados por cooperativas, el IVA va a ser el 19% sobre el total del IU. ¿Qué quiere decir? Que si retomamos nuestro ejemplo anterior, teníamos que un contrato de 100 millones de pesos, el IU va a ser el 10%, 10 millones de pesos, sobre esos 10 millones es que vamos a calcular el IVA. Ahora, para el segundo caso, que veíamos los servicios de vigilancia, supervisión, aseo y cafetería prestados por personas jurídicas, la base del IVA va a ser el 5% sobre el IU. Es decir, sobre esos 10 millones vamos a calcular solo el 5% de IVA. Y para los contratos de obras civiles vamos a calcular el 19% la tarifa general de Colombia, pero sobre el porcentaje de utilidad. Nuestros contratistas nos deben entregar una factura en la que se especifique el porcentaje de cada una de las letras o conceptos de la IU. Por ejemplo, de A de administración vamos a poner el 3%. De I de imprevistos vamos a poner el 2%. Y de U de utilidades el 5%. Yo voy a tomar para los contratos de obras civiles la partecita solo que dice utilidad, que nos decía que era el 5%, y a eso le aplico la tarifa del 19%. Sobre la utilidad es que voy a calcular el impuesto. ¿Listo? Ahora vamos a ver el tratamiento con la retención en la fuente. Aquí tenemos tres clasificaciones también: servicio de aseo y vigilancia, servicios temporales de empleo y contratos de construcción de bienes inmuebles. Entonces, para los servicios de aseo y vigilancia, la base para calcular la retención en la fuente siempre será el 100% de la IU, teniendo en cuenta que esta tarifa debe ser
mínimo de 142.000 pesos. Si el IU es inferior a 142.000 pesos, no tendrá retención en la fuente, pero si supera este tope o es igual a este tope, la retención va a ser del 2%. Que por cierto, si todavía no saben cómo funciona la retención en la fuente, les voy a dejar por aquí arriba un video en el que explico paso a paso cómo funciona la retención en la fuente, cómo entender la tablita y hay incluso un ejercicio práctico. Ahora, para los servicios temporales de empleo, la base también es el 100% de la IU, siempre y cuando esta sea mínimo de 142.000 pesos. La diferencia es que el porcentaje de retención es el 1%. Ahora, para los contratos de construcción y bienes inmuebles, el total o la base para liquidar la retención en la fuente va a ser el 100% del contrato. Aquí ya no se tiene en cuenta la IU. Y la base mínima son 27 VTs, que es la misma base para compras, 961.000 pesos. La tarifa de retención sería el 2%. Ahora, con esta breve explicación vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Si adquiere un contrato de prestación de servicio integral de cafetería y aseo, el costo de servicio va a ser 1.500.000. Según la información relacionada en la factura, el IU está dividido así: por administración 3%, por imprevistos 2% y por utilidades 5%. Entonces vamos a pasar estos porcentajes a pesos. El costo de servicio nos dice que es 1.500.000, a eso vamos a sacarle el 3% de administración, nos da 45.000 pesos. A ese 1.500.000 le sacamos el 2% que es de imprevistos, nos da 30.000 pesos y por último el 5% de utilidades nos da 75.000 pesos. Si sumamos todo el IU nos da 150.000. Ahora, como lo veíamos, cuando el contrato es de servicio integral de cafetería y aseo, aplica el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, que nos dice que es el 19% del IU. Entonces vamos a tomar los 150.000 y le sacamos el 19%, que nos da 28.500. Ahora vamos a pasar a la retención en la fuente, que si bien veíamos en la tablita, la base mínima son 142.000 pesos. Nuestro IU es de 150.000, así que lo pasa, tiene retención. ¿Dónde la practicamos? En el 100% del IU. ¿Qué tarifa? Vamos a aplicar el 1%, que son servicios temporales de empleo, lo cual nos da 1.500 pesos. Y bueno chicos, así termina el video del día de hoy. Como siempre, espero que haya sido útil, que les haya aportado algo la información que les compartí. No olviden que cualquier duda, sugerencia, inquietud, pregunta la pueden dejar en la cajita de comentarios, que siempre estoy muy atenta a responderles. Tampoco olviden que si quieren aprender mucho más de contabilidad básica y apoyar el contenido de este canal, solo deben picar en el botoncito de abajo que dice suscribirse, activar también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y sin nada más que decir, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.